¿Cuál es mi opinión al respecto de lo que dijo la ministra Leina Baltres sobre el tema de los formatos y el desplazamiento de lo que se denomina hoy en día como abogados patronos y próximamente como persona representante autorizada? Bueno, actualmente en el Estado de México, se los digo porque yo lo vi, en el Estado de México se usan formatos para lo que son las demandas de alimento y las demandas de violencia familiar. Esos formatos los pueden descargar del Poder Judicial del Estado de México y incluso sin necesidad de un abogado, la persona puede hacerlo. De hecho, viene en el Código de Procedimientos del Estado de México, viene el uso de esos formatos. Les voy a decir las ventajas y desventajas. La ventaja es lo que dicen, lo que decía bien la ministra, que es el acceso a la justicia a todos, ¿no? Por igual. Eso sí, estoy totalmente de acuerdo. ¿Cuáles son las desventajas? Esos formatos, como no viene bien incluido todo, deja de lado muchos derechos. Se los voy a decir desde por ejemplo, desde la perspectiva penal. El IPH, el informe policial homologado, es un formato que tiene 16 hojas para hechos delictivos. Si bien es cierto, tiene una cantidad exorbitante de datos que tiene que llenar el primer respondiente, el policía primer respondiente, o el de la Guardia Nacional, o el de la Policía Federal, o el militar, o quien en ese momento encuentre el cadáver o el hecho ilícito, tiene que llenar, y aunque tiene muchas opciones, ¿sale? Muchas veces, o mejor dicho, la mayoría de las veces, por falta de capacitación a esos elementos, los llenan mal. Ahora imagínense un ciudadano cualquiera que no conoce del todo sus derechos o nada más conoce una entrada de sus derechos, llenar ese formato para la demanda. Ese es el primer problema, ¿sale? El segundo problema es que no todos los problemas son iguales. Les voy a dar un ejemplo. Esta semana me llegaron dos divorcios, dos asuntos de divorcio. En uno, demandan el tema de alimentos porque la mamá tiene un hijo con una discapacidad, ¿sale? No voy a decir qué discapacidad, pero tiene una discapacidad. Y en el otro, la mamá demanda también los alimentos, pero el niño no tiene una discapacidad. El niño tiene ¿cómo se llama? El niño toma clases, es un niño muy inteligente y toma clases, ¿cómo se llama? Aparte de las de la escuela, extracurriculares o no, ¿cómo se llaman las que toman la tarde? Pero pues tienen un costo. Va a una escuela que se llama Kumon, que es para matemáticas. No me acuerdo cómo se llama, pero sé que es de matemáticas la escuela que toma las tardes. Y ella buscaba el tema de que el papá pagara o sufragara ese gasto extra o le ayudara para ese pago aparte de los alimentos. Los problemas pareciera el mismo, ¿vale? Las dos mamás buscan alimentos, pero las razones no son las mismas, ni las motivaciones son las mismas, ni la economía es la misma, porque en una, la señora ya tenía el pago de alimentos, ¿vale? No decretada por un juez, sino que el papá estaba cumpliendo con la obligación. Simplemente era hacer la observación frente a la autoridad que el niño tenía más necesidades de las que el papá estaba sufragando, ¿sale? Y en el otro era un desentimiento total, o sea, no, bueno, se desentendía el papá del niño por completo, es la expresión correcta, y, ¿cómo se llama? La mamá estaba pretendiendo que se hiciera, se obligara al papá a pagar los alimentos porque tenía la economía para poderlo hacer, ¿sale? Entonces, son dos vertientes muy diferentes, o sea, aunque el problema es el mismo en teoría, al análisis de fondo del asunto son dos cosas diferentes, porque en uno ya está pagando y simplemente es que lleguen a un acuerdo para que pague un poquito más. Y en el otro no está pagando nada y es que esté consciente de la discapacidad del niño y del interés superior de la menor. Y aquí hay una interseccionalidad de derechos, el NMA y la persona con discapacidad. Ahí interseccionan dos derechos, ¿sale? Y en ese sentido, el alimento, yo lo dije, en el protocolo para jugar con perspectiva de infancia y adolescencia y en el protocolo para jugar con perspectiva de discapacidad, un menor de edad gasta, cuando tiene discapacidad, gasta más, ¿de acuerdo? O sufraga más gastos, es la palabra correcta, que un menor de edad que no tiene discapacidad. Gasta 300% más, o sea, 3 veces más. ¿Sale? Incluso véanlo en el tema del Uber. Pidan un Uber normal y vean un Uber para una persona con discapacidad, lo que le llaman el Uber Assist, creo que se llama, no estoy seguro. Les cobra como el triple o hasta a veces 5 veces el valor de lo que cobra un Uber normal. Entonces, la verdad es que es un show, o sea, es un tema pues preocupante, ¿no? Entonces, aunque si les damos a las dos mamás el formato para demandar alimentos,
puede que no refleje la realidad de lo que realmente pretenden las mamás en estas dos situaciones. Entonces, si bien es cierto el formato y quitar al abogado de la ecuación podría facilitar el acceso a la justicia, en teoría, en la práctica no, porque el abogado es el precisamente, nosotros abogamos por la persona para que se evidencie todos sus derechos. El problema es que lo que hemos visto en varias demandas que hemos estudiado es que los abogados no han sabido expresar lo que sus clientes les han querido dar a entender, ni tampoco han sabido expresar el hacer valer sus derechos, ¿de acuerdo? O visibilizar esa parte. Entonces, como tenemos esos problemas, ¿sale? También tenemos el problema de que el abogado no se prepara lo suficiente. Entonces, o luego entonces, pues tenemos esa vertiente. Ahora, también hemos visto el otro lado de la moneda. Jueces que no están preparados o no tienen criterio, ¿sale? Para, de manera oficiosa, arreglar la suplencia de la queja para precisamente proveer un mejor derecho a los NNA y han inobservado esos derechos que son inherentes a y que oficiosamente deben hacer algo al respecto o por suplencia de la queja, es su deber jurídico hacer algo al respecto, pero como tienen mucho trabajo, no lo hacen. Entonces, esa parte también se ve afectada. Entonces, sumamos esas dos operaciones, dejamos de lado el abogado, metemos de los formatos, el problema es que el juez tal va a tener una carga procesal mayor, ¿sale? Una. Dos, ¿puede dejar en observancia derechos? Sí, claro, porque si te dan el formato para demandar alimentos son 3 hojas y para los hechos de la demanda te da como 12 renglones. O sea, ni la demanda más cortita mía tiene eso de hechos. O sea, no podría. O sea, tienes que manifestar el hecho de que nació el niño. Tienes que manifestar el hecho de la necesidad del niño que está estudiando el niño. Tienes que manifestar el hecho de que, ¿cómo se llama? De su especial condición frente al orden jurídico, ¿no? Si tiene una discapacidad, si tiene, que es NNA, ¿no? O sea, toda esa parte. Entonces, pues dejas de lado toda esa parte y es como decirles a ustedes, no desayunen, chútense un licuado en las mañanas, ese que le ponen plátano, chocolate, huevo y no sé qué tanta, creo que hasta les ponen coca, no sé qué tanta le ponen al mentado licuado, ¿sale? Los licuados de Papá Antonio, en lugar de chutarte a lo mejor tus frijolitos con tu huevito, tu arrocito, ¿no? Tu vaso de cafecito, ¿no? Y tu vaso de agua, ¿no? Y a lo mejor tus tortillas de mano. O sea, un licuado de Papá Antonio nunca va a suplir, ¿sale? Un desayuno hecho y derecho. Y que te deje el tiempo de masticar, porque también es todo un proceso. Entonces, el contratar a un abogado es como hacer un desayuno completo. El usar un formato como licuado te va a quitar el hambre, pero no te va a nutrir. O no te va a nutrir lo suficiente que lo que haría un desayuno normal, porque si no lo queríamos todos los que no tenemos tiempo para desayunar, pues nos chutamos el licuado, nos metemos vitaminas hasta más no poder y ya, no necesito comer, con las puras vitaminas ahí estoy, pero la realidad es que no, las vitaminas no actúan solas. Es lo que me decía un maestro hace muchos años, no importa cuánta leche tomes, no se te va a meter todo el calcio a los huesos. Tienes que tomar retenedores de calcio, que son todas las verduras que son verdes, el brócoli, la espinaca, todo lo que es verde, los ejotes, todo eso te fija el calcio en los huesos. Entonces, no importa que tomes 1 litro de leche diario, no te va a hacer nada si no tienes con qué retener el calcio. Lo mismo pasa con las vitaminas. Si no tienes con qué retenerlas, pues las vas a orinar y las vas a sacar tal cual entran. Entonces no van a servir de absolutamente nada porque no tienes con qué retenerlo. Precisamente es lo mismo, ¿sale? Si yo utilizo un formato, pues es como si tomaran los licuados de Papá Antonio y me estuviera chingando que el caltrate, que los suplementos alimenticios, que todo eso no sirve de nada si no le doy una buena alimentación. Usar un abogado siempre te va a proveer de más cosas porque al final del día el abogado va a observar cosas que tú no te estás dando cuenta. Y voy a poner un ejemplo muy simple en esto, ¿eh? Un ejemplo personal. Si yo hubiese contratado un abogado para mi problema personal, no tendría los problemas que tengo ahorita, ¿vale? Si no hubiese querido resolver mis problemas yo solito, creer que yo lo podía arreglar solo, no tendría los problemas que tengo yo ahorita. Si hubiese contratado a un abogado, hubiera dado una visión diferente y me hubiera ahorrado muchos problemas, porque ahora que veo el problema desde afuera o con otros ojos, ¿no? Ya veo que pues no era tan grande el problema como yo pensaba, ¿no?
Entonces, precisamente, contratar a un abogado te da una visión diferente de tu problema o de la persona que está dentro del problema.